Resumamos lo que nos dice la historia de la Iglesia a lo largo del desarrollo del dogma de la Inmaculada Concepción. San Ireneo, así como aquella Eva, teniendo a Adán por varón, pero permaneciendo aún virgen, desobediente, fue la causa de la muerte. Así también María, teniendo ya un varón predestinado, y sin embargo virgen obediente, fue causa de salvación para sí y para todo el género humano. De este modo, el nudo de la desobediencia de Eva quedó suelto por la obediencia de María. Lo que ató por su incredulidad la Virgen, Eva, lo desató la fe de María Virgen. San Hipólito Mártir, ciertamente que el arca de maderas incorruptibles era el mismo Salvador, y por esta arca, exenta de podredumbre y corrupción, se significa su tabernáculo, que no engendró corrupción de pecado, pues el Señor estaba exento de pecado y estaba, en cuanto hombre, revestido de maderas incorruptibles, es decir, de la Virgen y del Espíritu Santo, por dentro y por fuera, como de oro purísimo, del Verbo de Dios. Y en otra parte llama a María toda santa, siempre virgen, Santa Inmaculada Virgen. San Efrén de Siria, ciertamente tú y tu madre sois los únicos que habéis sido completamente hermosos, pues en ti, Señor, no hay defecto ni en tu madre mancha alguna. San Ambrosio, ven pues, Señor Jesús, y busca tu cansada oveja, búscala, no por los siervos ni por los mercenarios, sino por ti mismo. Recíbeme, no en aquella carne que cayó en Adán, no de Sara, sino de María, virgen incorrupta, íntegra y limpia de toda mancha de pecado. San Jerónimo, proponte por modelo a la gloriosa Virgen, cuya pureza fue tal que mereció ser madre del Señor. San Cirilo, ¿cuándo se ha oído jamás que un arquitecto se edifique una casa y la deje ocupar por su enemigo? Teodoto de Ancira, virgen, inocente, sin mancha, santa de alma y cuerpo, nacida como lirio entre espinas. Y en otra parte, María aventaja en pureza a los serafines y querubines. Proclo, secretario de San Juan Crisóstomo, dice de María, de barro limpio. En el siglo VI leemos en un himno compuesto por San Jaime Nicibeno: si el Hijo de Dios hubiera encontrado en María una mancha, un defecto cualquiera, sin duda se escogiera una madre exenta de toda inmundicia. Y a la santidad de María la califica de justicia jamás rota. San Teófanes alaba así a María, oh incontaminada de toda mancha. Y en otra parte, el purísimo Hijo de Dios, ¿cómo te hallase a ti sola purísima de toda mancha, o totalmente inmune de pecado, engendrado de tus entrañas, limpia de pecados a los creyentes? San Andrés de Creta, no temas, encontraste gracia ante Dios, la gracia que perdió Eva, encontraste la gracia que ningún otro encontró como tú jamás. Sofronio I de Jerusalén, santa, inmaculada de alma y cuerpo, libre totalmente de todo contagio. San Juan Damasceno, en este paraíso no tuvo entrada la serpiente, por cuyas ansias de falsa divinidad hemos sido asemejados a las bestias. San José el Himnógrafo, inmune de toda mancha y caída, la única inmaculada, sin mancha, sola, sin mancha. San Juan el Geómetra, alégrate, tú que diste a Cristo el cuerpo mortal, alégrate tú que fuiste libre de la caída del primer hombre. San Juan Eubea, si se celebra la dedicación de un nuevo templo, ¿cómo no se celebrará con mayor razón esta fiesta, tratándose de la edificación del templo de Dios, no con fundamentos de piedra ni por mano de hombre? Se celebra la concepción en el seno de Ana, pero el mismo Hijo de Dios la edificó con el beneplácito de Dios Padre y con la cooperación del Santísimo y vivificante Espíritu. San Agustín, exceptuando a la Santa Virgen María, acerca de la cual, por el honor debido a nuestro Señor, cuando se trata de pecados, no quiero mover absolutamente ninguna cuestión, porque sabemos que a ella le fue conferida más gracia para vencer por todos sus flancos al pecado, pues mereció concebir y dar a luz al que nos consta que no tuvo pecado alguno. Prudencio, la víbora infernal yace aplastada la cabeza bajo los pies de la mujer, por aquella Virgen que fue digna de engendrar a Dios. Es disuelto el veneno, y retorciéndose bajo sus plantas, vomita impotente su tóxico sobre la verde hierba. San Máximo, María, digna morada de Cristo, no por la belleza del cuerpo, sino por la gracia original. En los escolásticos, los siglos XIII y XIV son los del máximo esplendor de la ciencia divina llamada teología. Fray Alejandro de Alés, María se le otorgó cuando podía dársele. Los dos colosos de la ciencia teológica, Santo Tomás y San Buenaventura. En la Edad Media se discutía si la Virgen María fue inmaculada antes de la infusión del alma al cuerpo por Dios o después. Han surgido muchas discusiones sobre si Santo Tomás negó que la Santísima Virgen fuese inmaculada desde el instante de su animación. Su gran dificultad parece haber surgido de la duda de cómo pudo haber sido redimida si no pecó. Dicha dificultad la manifiesta al menos en 10 pasajes de sus escritos. María fue humana. Si fue humana, tuvo que haber sido redimida de alguna forma, y eso era lo que Santo Tomás no podía entender. En el siglo XIII, la oposición se debió en gran medida a la ausencia de una clara visión del tema en disputa. La palabra concepción se usaba en sentidos diferentes, los cuales no habían sido separados por una definición cuidadosa. Santo Tomás suministró los principios que, después de ser juntados y resueltos, capacitaron a otras mentes para proveer la verdadera solución a esta dificultad.
dificultad desde sus propias premisas. El beato Juan Duns Scott: ¿fue concedida a María en pecado original? Se afirma que en Adán todos pecaron, en Cristo y por Cristo todos fueron redimidos, y que si todos, también ella. Y respondió que sí, ella también, pero ella de modo diferente. Como hija descendiente de Adán, María debía contraer el pecado de origen, pero redimida perfectísimamente por Cristo, no incurrió en él. ¿Quién actuó más eximiamente, el médico que cura la herida del hijo que ha caído, o el que, sabiendo que su hijo ha de pasar por determinado lugar, se adelante y quita la piedra que provocaría el traspié? Sin duda que el segundo. Cristo no fuera perfectísimo redentor si por lo menos en un caso no redimiera de la manera más perfecta posible. Ahora bien, es posible prevenir la caída de alguno en el pecado original, y si debía hacerlo en un caso, lo hizo en su madre. Potuit, de quid, ergo, fecit, pudo, combinó, luego lo hizo. Podía hacer a su madre inmaculada, convenía, lo hiciera por su misma honra, luego lo hizo. Las páginas del doctor Mariano vinieron a ser el arsenal en que recogían armas y argumentos los defensores del privilegio de María, y al cabo de tantos siglos de discusiones científicas se llegó a la definición dogmática sin que pudiese añadir a sus páginas ni una idea, ni un argumento, ni una distinción más. La determinación de Juan 22 significó un paso decisivo para el triunfo de la Inmaculada. El Papa Sixto IV instituyó la celebración del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María el 8 de diciembre. En el Concilio de Trento declara, sin embargo, este Santo Concilio, que al hablar del pecado original no intenta comprender a la bienaventurada Inmaculada Virgen María, sino que hay que observar sobre esto lo establecido por Sixto IV. El Papa Pío IX se decidió a dar el último paso para la suprema exaltación de la Virgen, definiendo el dogma de su concepción inmaculada. En las tristes circunstancias por las que atravesaba la Iglesia, en un día de gran abatimiento, el pontífice decía al cardenal Lambruschini: no lo encuentro solución humana a esta situación. Y el cardenal le respondió: pues busquemos una solución divina, defina el dogma de la Inmaculada Concepción. Para dar este paso, el pontífice quería conocer la opinión y parecer de todos los obispos, pero al mismo tiempo le parecía imposible reunir un concilio para la consulta. Al poco tiempo conoció el parecer de toda la jerarquía, y el 8 de diciembre de 1854, rodeado de la solemne corona de 92 obispos, 54 arzobispos, 43 cardenales y de una multitud ingentísima de pueblo, definía como dogma de fe el gran privilegio de la Virgen, la doctrina que enseña que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, es revelada por Dios y por lo mismo debe creerse firme y constantemente por todos los fieles. Estas palabras, al parecer tan sencillas y simples, están seleccionadas una por una y tienen resonancia de siglos. Son eco autorizado y definitivo de la voz solista que cantaba el común sentir de la Iglesia entre el fragor de las disputas de los teólogos de la Edad Media. Conclusión: debido a la forma de redención que se aplicó a María en el momento de su concepción, ella no solo fue protegida del pecado original, sino también del pecado personal. Adán y Eva fueron creados inmaculados, sin pecado original o sin mancha. Ambos cayeron en desgracia y a través de ellos la humanidad estaba destinada a pecar. Cristo y María fueron también concebidos inmaculados. Ambos permanecieron fieles y a través de ellos la humanidad fue redimida del pecado. Jesús es por tanto el nuevo Adán y María la nueva Eva. Ella, por ser una de nuestra raza humana, aunque no tenía pecado, necesitaba salvación, que solo viene de Cristo, pero ella singularmente recibe por adelantado los méritos salvíficos de Cristo. Dios quiso prepararse un lugar puro donde su Hijo se encarnara. María estuvo inmune de todo pecado personal durante el tiempo de su vida. Esta es la grandeza de María, que siendo libre, nunca ofendió a Dios, nunca optó por nada que la manchara o que le hiciera perder la gracia que había recibido. En Lucas 1:47 dice: y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ella reconoce que fue salvada del dominio del pecado por gracia de Dios, pero para eso no tuvo que llegar a pecar. Dios la salvó preservándola del pecado. El dogma de la Inmaculada Concepción de María no niega que ella fue salvada por Jesús. En María, la gracia de Cristo se aplicaron ya desde el momento de su concepción. El hecho de que Jesús no hubiese aún nacido no presenta obstáculo, pues la gracia de Jesús no tiene barreras de tiempo y se aplicaron anticipadamente en su madre. Para Dios nada es imposible. Gracias, mis hermanos y amigos, por su atención y que Dios les bendiga ricamente. Amén.